Bueno, el minuto de silencio que realizó el diputado y que pidió el diputado de la UDI realizó junto con otros Ignacio Urrutia para conmemorar la muerte de Augusto Pinochet ha sido parte de la polémica y vamos a conversar de este tema con el diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona. Diputado, gracias por acompañarnos. Y lo primero que quiero pedirles es que evalúe, usted también como vicepresidente de la Cámara, que evalúe el actuar del presidente de la Cámara, el DC Aldo Cornejo, si hizo lo correcto o no frente a esta situación. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Daniel. La primera palabra, digamos, es reconocer que el presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, cumplió con lo que es el procedimiento que hasta el día de hoy rige la petición de minuto de silencio en las sesiones de la Cámara. Lo que tienen que aquí responder son quienes pidieron el minuto de silencio, empezando por el diputado Urrutia, que hecho muy lamentable, después de tanta información, después de tantas condenas, después de tantos procesados, por responsabilidades directas en lo que es el terrorismo de Estado que se ejerció bajo la dictadura de Pinochet. El propio Pinochet tuvo que ampararse en la demencia para impedir ser condenado y murió procesado. Sin embargo, casi como una provocación a lo que es la convivencia democrática, este diputado pidió un minuto de silencio y ni siquiera lo acompañó la bancada completa de la UDI. Solo un número menor siguió esta petición del diputado Urrutia. Diputado, en esa le escucho. Sí, usted es vicepresidente de la Cámara, además. Si usted hubiera estado en la testera y le piden un minuto de silencio por Augusto Pinochet, ¿también hubiera tenido que aceptarlo? ¿Qué hubiera hecho? Bueno, yo creo, digamos, que afortunadamente no era el punto de que yo estuviera de presidente de la Cámara. Yo personalmente, y en este caso no es una referencia a lo que debió hacer Aldo Cornejo, hubiera convenido, digamos, que alguien que estuviera más próximo al tema asumiera el momento de ese minuto de silencio. Pero esto me parece, digamos, que es mezquino y acomodado de mi parte, digamos, y no responde, digamos, a una objeción a lo que debió hacer el presidente de la Cámara a propósito de cómo funciona la Cámara en estos minutos de silencio. Lo que esta exageración, esta cosa tan pinochetista, tan fanática de un sector de la UDI, nos lleva a que tengamos que precisar y reglamentar el que no sea suficiente solo pedir en régimen interno un minuto de silencio para acceder a él. Y será, digamos, debate, porque, ya digo, constituye de suyo una contradicción. Esta es la Cámara de Diputados que el propio dictador Pinochet eliminó del mapa y no dejó funcionar. Por tanto, constituye, ya dije, una provocación a una convivencia democrática el que un sector, ya digo, solo un sector pinochetista de la UDI siguió este minuto de silencio. Desde la perspectiva de ellos, desde la perspectiva del diputado Urrutia, él puede arguir también su derecho a la libertad de expresión y a tener el derecho a hacer un homenaje a quien estime conveniente. ¿Usted reconoce ese derecho como un derecho sin excepciones o tiene que tener excepciones y cuáles? A ver, yo creo que la experiencia, primero, ejerció el derecho, o sea, eso está fuera de lugar. No, segundo, esta experiencia de hoy debe llevar, digamos, a un debate dentro del régimen interno y los jefes de comité para precisar e impedir que cuestiones que constituyen una provocación a la convivencia democrática, incluyendo a la propia existencia de la Cámara, puedan abrirse lugar y cualquier diputado se pueda dar un gusto, y ya digo, sin consideraciones con lo que es la opinión de la humanidad, lo que es la opinión de la inmensa mayoría del país, y lo que es los hechos objetivos y concretos de las condenas que ha establecido el Poder Judicial en Chile. Creo que todo tiene su límite y uno no puede permitir, digamos, que una institución que tiene que funcionar y que debe tener todavía mucho más referencia en la opinión pública se preste para, ya dije, el que más de uno o uno solo crea, digamos, que está en derecho a ejercer ese derecho de opinión. Él tenía todas las otras posibilidades de hacerle los homenajes que imagine, digamos, al dictador Pinochet,
pero no tiene por qué prestarse para eso la Cámara de Diputados. Diputado, desde la UDI se hacía la comparación por parte de algunos parlamentarios de que en la Cámara también se hizo un homenaje en su momento al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, después de su fallecimiento. Y se decía desde la UDI, ahí se le hizo un homenaje, en opinión de ellos, a un dictador. ¿Qué opina de eso? ¿Son cosas asimilables? Hay un pequeño detalle que la UDI omite. Hugo Chávez fue presidente electo en sucesivas elecciones bajo el sistema electoral democrático de Venezuela y no fue objetado jamás por ninguno de los organismos internacionales, y la presencia de él, digamos, era parte del concierto de los jefes de Estado a nivel internacional. Distinto es a quien se apodera del poder por la vía de un golpe de Estado sangriento que destituye a un gobierno electo democráticamente encabezado por Salvador Allende y que luego ejerce una dictadura con terrorismo de Estado sin permitir la expresión de ningún sector político, e incluso cancela el funcionamiento del Congreso Nacional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces es un argumento bastante básico que solo pretende esconder lo que no pueden reivindicar todos ellos juntos, que es este homenaje a un dictador que todavía, digamos, constituye una afrenta a la vida política nacional. Y en su caso, ¿usted guardaría un minuto de silencio si muere Fidel Castro, alguien que rigió un país sin libertad de prensa, con un partido único y que, entre otros, usted hablaba de condenas internacionales, ha sido condenado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra? ¿Usted guardaría, si muriera, un minuto de silencio por Fidel Castro? Vuelvo a hacer el punto de mostrar la diferencia. Fidel Castro, primero, no ha sido condenado por las Naciones Unidas ni por su Comisión de Derechos Humanos, ni tampoco el sistema cubano, para ser muy claro y preciso. Segundo, era el jefe de Estado con un sistema que corresponde al sistema cubano, con un mecanismo electoral indirecto como es el mecanismo que tienen varios países por lo demás. Y por tanto yo sí le rendiría un minuto de silencio como homenaje en el evento que eso se convocara. No es el momento de hablar de él porque él sigue, y espero que tenga mucho más vida todavía, aportándole al proceso cubano desde la mirada que tiene, digamos, ese proceso revolucionario. Diputado, ¿y no hay ahí un doble estándar? Y se lo pregunto porque usted dice hay un sistema electoral indirecto, pero sabemos que en Cuba hay un solo partido, evidentemente no hay libertades como la libertad de expresión, entre otras. ¿No hay un doble estándar al juzgar de manera distinta una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda? Yo no tengo doble estándar y le aplico, digamos, que los sistemas políticos de cada nación, de cada estado, corresponden a la voluntad de sus propios pueblos. El nuestro ha sido siempre distinto en este tiempo, en el tiempo de Allende, a lo que es el proceso cubano. Por tanto, cuando yo hablo de un minuto de un homenaje, no estoy haciéndome cargo de que yo vaya a establecer ese sistema político en un país como el mío, que tiene un sistema político distinto. Pero eso no me puede hacer desconocer que ese es el sistema político que tiene Cuba como república y que en esa condición está participando el concierto internacional. Le hago el punto que en Ginebra sí se ha votado condenas en contra de Cuba, en la Comisión Interamericana también, en la Comisión Internacional también. Le hago el punto porque sí se ha hecho al país de Cuba y al régimen cubano. De acuerdo, te hago entonces el punto comparativo. Incluso en la actualidad, digamos, bajo gobiernos post-dictadura, también la Comisión de Derechos Humanos ha hecho observaciones y ha planteado críticas duras, digamos, a violaciones de derechos humanos, en el caso, por ejemplo, del pueblo mapuche y sus derechos, no refiriéndose a Chile. Entonces, ¿usted encuentra que son comparables la situación de Chile con la de Cuba? ¿La de Chile hoy con la de Cuba hoy? No es comparable ningún país con otro si uno quiere hablar en serio, asumiendo lo que es la idiosincrasia y lo que son las decisiones soberanas de cada pueblo. Por tanto, yo no voy a hacer, solo marco el punto de la referencia que tú me haces saber del punto de vista de la opinión que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. También la ha tenido respecto a otros países, incluyendo al nuestro. Pero no estoy haciendo con eso, sino solo precisando que no ha existido en el concierto internacional
una condena que sea la que vivió Chile durante 17 años en todos los organismos internacionales, en todos, incluyendo en la Asamblea misma de Naciones Unidas, para terminar con una dictadura que llegó al poder por la vía de la fuerza, de las armas, de los bombardeos y del exterminio de quienes pensaban distinto. Y en eso es absolutamente muy diferente a lo que uno pudiera entender de una crítica a quienes no les gusta el proceso o el sistema cubano. A Cuba nunca se le ha condenado ni por detenidos desaparecidos, ni por tortura, ni por ejecutados políticos, ni por lanzados al mar, ni por ensayos con la vida de las personas. Entonces, creo que plantearse eso y creer que por esa razón uno podría inhibirse de condenar lo que ha sido la iniciativa política de un diputado de la UDI, que ya digo nuevamente, lo siguió solo un grupo de la UDI, seguramente los más pinochetistas, es tratar de ablandar lo que es el proceso y lo que ha ocurrido, digamos, con todos quienes participaron de esta dictadura, ya sean políticos o civiles, y que muchos de ellos están todavía siendo condenados, digamos, en las cárceles de Chile. Lautaro Carmona, vicepresidente de la Cámara de Diputados, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes.